la palabra de Dios. En la primera carta a los Corintios estamos haciendo un estudio, una lectura detenida, una lectura de la carta a los Corintios, capítulo 1, versículo número 17. Quiero que leamos ahí unos 2 o 3 versículos y vamos a mirar la palabra del Señor. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Señor Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por la palabra tuya preciosa, por la palabra que nos salvó, que nos rescató, que nos hizo un pueblo diferente. Yo te ruego que en esta mañana su palabra corra y sea glorificada, la podamos entender, la podamos, oh Dios, vivir, la podamos, oh Dios, en esta mañana predicar, enseñar con la autoridad de su Espíritu Santo y con la sabiduría que tú das. En el nombre de Jesús, úsame para que esta palabra edifique, salve, Señor, y que cada persona que oye este mensaje lo pueda entender, lo pueda recibir y lo pueda atesorar en su corazón, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, en este primer capítulo hemos mencionado 3 mensajes. Le hemos puesto 3 títulos. El primero es el llamado del Señor, el segundo, un llamado a la comunión, y este número 3, un mensaje que no es común. Un mensaje que no es común. El problema que se había suscitado, esta división que ya se estaba notando fuerte en los Corintios, estaba llevándolos a ese plano del uno decir: yo soy de aquí, yo soy del otro, yo soy de este, yo soy... Porque empezaron a ver y empezaron a percibir el mensaje como algo común, como algo que se puede razonar, que se puede llevar al plano de lo que es la vida natural. Y ahí es donde Pablo quiere apuntar en este momento, cuando está diciendo: no me envió Cristo a bautizar. Y está centrando que, porque a veces podrían pensar los corintios que por haber sido bautizados y ya el bautismo fue lo que los ligó a Dios, el ritual como tal, el ritual, porque el ser humano es muy ritualista. Y uno piensa que por el ritual que hace es que consigue las cosas. O que ya llega a ser. Por esta causa, entonces, el apóstol San Pablo es que va a enfatizar que el centro de lo que él está haciendo, de lo que los llevó a estar en otra dimensión, en la dimensión del Evangelio, de una vida distinta a la iglesia en Corinto, no es que fueron bautizados, sino que recibieron el mensaje del Evangelio, porque es que el recibir el mensaje del Evangelio es lo que los llevó a actuar y lo que los llevó a decidir que se iban a identificar con Cristo ya al ser bautizados. Entonces el centro era la predicación del Evangelio. Ese es el centro precisamente de la vida cristiana, de la relación con Dios, de conocer al Señor, es la predicación, es el anuncio del Evangelio. Pero va a hacer una aclaración importantísima, y es: no con sabiduría de palabras, no con sabiduría de palabras, y da la razón, dice: para que no
se haga vana la cruz de Cristo. O sea, para que el mensaje no pierda el contenido, para que no pierda realmente la naturaleza, porque la naturaleza de este mensaje es la salvación, es que el ser humano pueda comprender lo que tiene, lo que Dios le ha preparado. Ese era exactamente el propósito del mensaje, y el mensaje no iba a llevar un poco de palabras elocuentes, sabias, para que cautivaran la atención, que era lo que estaba pasando. Era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. El mensaje que se estaba predicando, la gente lo estaba mirando desde la perspectiva meramente humana. Por eso ya entonces empezaron a aplaudir a uno en detrimento de los hombres. Se enfocó en los hombres, en Pablo, en Pedro, en Cefas, en Apolos. Y otros estaban enfocados en Cristo, pero de alguna manera, al estar enfocados en Cristo, pero decir, no, yo soy de Cristo, y cada uno estar por grupos, todos habían desenfocado la vida de la esencia del mensaje del Evangelio. Entonces, lo que Pablo quería hacerles notar es, no con sabiduría de palabras, es que él anhelaba que ese mensaje que estaban recibiendo los corintios fijara realmente la mirada de los creyentes de la iglesia en Cristo y no en los hombres. Porque si el predicador hace que la gente fije su atención en él, si el pastor, si el ministro, si el que dice llevar el evangelio hace que la gente centre su atención en él, se hace vano el mensaje de Cristo, pierde su esencia, pierde el valor. Y ese es precisamente lo que Pablo está diciéndole. Este mensaje que yo estoy predicando, que fue anunciado desde el principio, no es un mensaje común, no es un mensaje razonable como los seres humanos han querido ver las cosas. No, este es un mensaje diferente. Así que el objetivo de la predicación es centrar la vida del que llega a que pueda ver en Cristo la grandeza, el amor, la misericordia y la bondad, y no en el predicador. Y porque ese es el motivo que divide. Por eso la gente dice, no, es que me gusta más esta iglesia, no, es que me gusta más aquella, no, es que me gusta, y la gente empieza a elegir el mensaje por lo natural, porque la iglesia es una iglesia, ay, que esa iglesia canta tan lindo, a mí me gusta esa iglesia, porque es que la alabanza ya está centrando su vida y su relación con Dios en lo que sucede musicalmente. Está centrando la vida en lo que sucede por el predicador. Uy, no, es que me gusta ese predicador. Si está ese predicador, yo voy a culto. Y si no, yo no me interesa la otra gente, no. Eso no me llama la atención. Porque ahí entonces la gente no se convierte en seguidora de Cristo, de Dios. No está transformada por el mensaje del Evangelio, porque este mensaje del Evangelio es un mensaje de poder, es un mensaje de autoridad, pero no es de este mundo, es un mensaje de Dios. Entonces, aquí es donde el apóstol San Pablo estaba con ese énfasis y con ese anhelo de que la iglesia comprendiera que el mensaje no eran palabras humanas, no eran palabras traídas por voluntad humana, por criterios humanos. El mensaje era un mensaje divino, y por eso su atención debía llegar allá. El versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura. O sea, el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros. Entonces, aquí viene Pablo a empezar a explicar, porque ese porque es un enlace. Este es un término que está enlazando, que está uniendo lo que acaba de decir. Que el mensaje que está predicando, el centro es el anuncio del Evangelio, porque es la buena nueva, pero no son palabras
humanas, no es palabra para que el hombre los razone, porque si esto lleva a que simplemente haya un gusto por eso que establecen los hombres, entonces se pierde el valor del mensaje. Entonces aquí enlaza Pablo con este por qué el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz es una locura, o sea, es algo insensato para los que se pierden. Pero hace el contraste dice, pero a nosotros, pero a los que se salvan, es poder de Dios. Entonces, si el mensaje es un poder, si es lo que nosotros entendemos, entonces el mensaje que nosotros oímos del Evangelio tiene que llevarnos a una dimensión distinta, y es que esto no es algo común. Por eso la palabra de Dios, como yo anoté en algún momento, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y entonces uno desde el criterio humano y desde la razón dice, oiga, pero ¿por qué le está yendo mal? ¿Por qué no le salió bien? ¿Por qué no me salió bien a mí? Si yo hoy le oré al Señor, si esto es algo por lo cual le he pedido a Dios hace tanto tiempo, ¿y por qué las cosas salieron mal? O sea, de alguna manera como que uno empieza con esa duda, con ese reclamo, con esa situación, porque uno empieza y cree que lo que tiene de Dios es algo natural, así como suceden las cosas en este mundo. Ay, que el Señor le guarde, que le vaya muy bien, que todo le salga bien. Porque esa es la razón humana, pero con Dios no es así. El mensaje de Dios no es así. El mensaje de Dios es un mensaje del cielo. Trae la sabiduría, no de los hombres. La sabiduría de los hombres es razonar las cosas por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que percibimos. Nosotros razonamos porque vemos una persona así que tiene la cara así como, y dice, uy, está muy bravo, está enojado. Pero puede ser que la persona lo que está es preocupada, pensativa. Si ve la razón humana, cómo hace juicios y que no son válidos. Y esos son los criterios que usamos los humanos. Pero por eso el Señor nos da un mensaje para que ya no juzguemos las cosas, para que no hagamos un análisis bajo el criterio y la razón humana, sino bajo la obra del Espíritu Santo, bajo la obra del poder de la palabra que vino un día a nuestras vidas para salvarnos. Porque esto es salvación, y salvación no es que no nos pase nada. Porque entonces la gente va a decir, oiga, y ustedes los evangélicos que creen en Dios, ¿por qué están recogidos? ¿Por qué también les tocó? O sea, ¿y cómo no predican que tienen un Dios poderoso que los libra? ¿Y por qué ya entonces algunos se han enfermado? Porque sí, ya hay enfermos que son creyentes de la iglesia, y ya hay enfermos. Y si eso lo llevas al plano humano y al plano de estimar cómo es el evangelio, entonces que el Señor es alguien que me salva a mí, que me libra a mí para que no me pase nada, entonces simplemente yo tengo un evangelio de criterio humano. Pero el evangelio que yo tengo es del poder de Dios, es de la sabiduría del Señor, pues está escrito. Y mire cómo lo explica Pablo, tan claro, tan hermoso en la palabra. Dice, pues está escrito. O sea, ya Pablo aquí va a citarle a los Corintios lo que dice el Antiguo Testamento. Por supuesto, ya estaba escrito. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Y para explicarlo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? O sea, ¿dónde está el que escudriña los tiempos? ¿Dónde está el que hace el análisis? ¿Dónde está el científico? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el que puede hacer las cosas por su propia inteligencia y puede sobreponer y puede salirse? ¿Dónde está él? ¿Dónde está? Eso ya estaba escrito, no en el tiempo que Pablo estaba predicando, sino estaba escrito cientos de años atrás. Ya lo había dicho el mismo Dios por boca de los profetas. Y entonces Pablo concluye con una pregunta. Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
O sea, el ser humano, por más sabio, por más inteligente que ha querido ser, que ha querido, hasta donde ha querido llegar, el ser humano no ha podido comprender, porque eso es lo que va a seguir explicando, no ha podido comprender la obra de Dios. El universo para el ser humano es todavía lo que se ve, la expansión, lo que alcanza uno a ver con los ojos y con todos esos aparatos que se tienen para observar. Todavía es algo que tiene al hombre asombrado, no tiene explicación. Por eso uno habla de que hay millones de galaxias y que una galaxia es, por ejemplo, todo el sistema solar es una sola galaxia, y que hay millones de galaxias. Entonces hay millones de sistemas parecidos al nuestro, donde hay una cantidad de planetas, y ese es un enigma, ese es un misterio para el hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios enloqueció. O sea que Dios no dejó al hombre que por su sabia inteligencia, que por su conocimiento pueda descubrir la obra de Dios. El ser humano no podrá, jamás lo alcanzará. ¿Por qué? Porque Dios enloqueció la sabiduría. Y en este plano, Pablo está presentando esto, ¿para qué? Para que la iglesia entienda que el mensaje que hemos recibido nos debe mantener, ¿qué? Como un solo hombre, como un solo cuerpo, que nos debe llevar a mirar ya no desde el plano natural, sino debe llevar a ¿qué? A seguir escuchándolo, a seguir aprendiéndolo y a seguir estando metidos en una dimensión distinta, y es la dimensión del Espíritu, es la dimensión de la obra de Dios, donde el ser humano es transformado, donde el ser humano es cambiado y es llevado de ese razonamiento pobre y natural, porque cuando uno vive la vida sin el Señor, uno tiene un razonamiento, sí, pero ese razonamiento es pobre, esa sabiduría es pobre, porque solamente le da herramientas, ¿para qué? Para conocer las cosas de este mundo y para prepararse para las cosas de este mundo. Pero cuando en algún momento sucede algo que cambia todas las cosas, el ser humano se deprime y se echa a morir y dice, bueno, hasta aquí llegó todo, se acabó todo, porque el fin del razonamiento y de la ciencia humana es la sola vida de aquí, de esta tierra. Pero el fin del mensaje del Evangelio es mostrarnos a nosotros una esperanza que está reservada en los cielos, más allá de la tierra, más allá de este cuerpo, en un cuerpo inmortal. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y sigue anotando el apóstol Pablo en el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante sabiduría. O sea, Dios no permitió que el mundo, que la humanidad lo conociera mediante el razonamiento humano. Dios no permitió. O sea, el ser humano no se podrá acercar a Dios mediante el razonamiento humano. Por eso, científicamente no se puede estudiar a Dios. No se puede llevar a Dios al plano de la ciencia, porque el plano de la ciencia es el plano de la razón, es el plano de donde se muestran las cosas, de donde tienen que estar en un laboratorio, de donde tienen que demostrarlo. Desde ahí, a Dios no se puede ver así. Dios no se puede llevar a ese plano, porque Dios no es de aquí. Dios no es de esta tierra. Dios hizo los cielos y la tierra, pero Dios no tiene una naturaleza como la mía. Dios es espíritu. Yo soy un espíritu, o tengo un espíritu que me da aliento, que me da vida, pero estoy en un cuerpo. Así que hay una naturaleza diferente. Y en ese plano y en esa condición es que Pablo dice, a Dios no lo permitió, ya que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios, el hombre no conoció a Dios mediante su propia sabiduría. Porque en el tiempo que estaba Pablo, había ya la sabiduría, y que había la inteligencia, o sea, el conocimiento desarrollado a un nivel grande, el conocimiento de los hombres, de los filósofos que todavía se estudian. En el tiempo de Pablo estaban ellos, porque ellos estaban haciendo ya un análisis, como hoy en día el ser humano llegó a un conocimiento supuestamente extraordinario, supuestamente grande, supuestamente que tenemos una ciencia que podíamos, la gente había podido pensar que esta enfermedad
como lo dijeron algunos han dicho, no, esta enfermedad la crearon los chinos. El razonamiento y la forma en que el ser humano ve a los chinos allá, ellos ya superaron la enfermedad y mire, ya están tranquilos, todo está marchando bien, no pasa nada en China, porque ellos crearon la enfermedad y crearon el antídoto. Los gobernantes estuvieron en la ciudad o en la esa de Wuhan, creo que es que se llama, y ni siquiera llevaban mascarilla. Yo he visto una cantidad de cosas también, porque ese es el razonamiento humano. Y dijeron, no, eso lo crearon para allá. Entonces ellos están libres ahora. Si uno sigue esa corriente de la filosofía y de la ciencia humana, va a creer entonces que todas las cosas son así. Pero si usted lee hoy más tarde, porque es que uno juzga a veces antes de tiempo, hay que dejar que las cosas pasen. Mire, China empezó un confinamiento nuevo en una ciudad que está cercana, y la llaman la Moscú de China, que está cercana a Rusia. Allá se levantó un foco también ya grande del mismo virus, y están cerrando fronteras y están haciendo una cantidad de cosas. Nadie está libre. Esto no es razonamiento humano. Aquí, en medio de lo que estamos viviendo, tenemos que hacer caso del mensaje de Dios, de la palabra de Dios. No escuche tantas conjeturas y razonamientos humanos. Crea la palabra que el Señor dijo, que estaba destinado que en el fin de los tiempos y de la humanidad vendrían terremotos, guerras, nación contra nación, pestes. Eso dice la palabra de Dios. Así que si usted tiene que definir a quién le cree, o le cree a Dios o le cree a la ciencia humana. Pero yo le estoy predicando un mensaje no de este mundo, no de sabiduría de acá, no de los científicos, sino le estoy predicando el mensaje del evangelio, pues ya que en la sabiduría Dios no permitió que el mundo conociera lo de Dios, entonces agradó a Dios. Aleluya, me encanta ese versículo 21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación, este mensaje es una locura. Mire, Pablo dice, a los judíos, para los judíos el mensaje es una locura. ¿Por qué? Porque ellos demandan señales. La demanda de los judíos eran señales, porque ellos se acostumbraron, ellos conocieron a Dios mediante las señales. Ellos, para que Moisés los convenciera de que Dios estaba con ellos, Moisés tuvo que demostrarles una señal. Y así sucesivamente, toda la historia del éxodo y la salida fueron señales. Cuando Jesús predicó, los judíos le dijeron, muéstranos a ver una señal. Danos una señal del cielo para que nosotros te creamos. Porque ellos se acostumbraron a que su relación con Dios era por una señal visible, una señal que se pudiera palpar. Y eso era lo que los iba a mantener en el Señor. Y así, entonces los judíos demandaban señales. Jesús en la cruz le demandaba una señal. Si eres el Hijo de Dios, si eres, muéstranos una señal, bájese, descienda de la cruz y te vamos a creer. Así que para los judíos, Cristo, el mensaje de la cruz, era demandado por señales. Para los griegos, era por sabiduría. El griego, la gente de la época, el gentil de la época que no pertenecía al pueblo judío, lo demandaba todo por el razonamiento. Tenía que ser razonable, tenía que lo que se le explicara, tenía que tener una fuente. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde sustenta? Muéstrame en qué está sustentando tu creencia. Lo que estás haciendo, susténtemelo, demuéstremelo. Pero este mensaje no es ni de señales, ni es de una sustentación filosófica, científica. Este mensaje es un mensaje que se va a oír, que se recibe, y que en el momento que uno lo escucha es como si fuera una locura. Es como si fuera algo que no fuera razonable. Porque quien se habla de una persona que está mal, que no está en sus cabales, es porque
porque ha perdido la razón. Entonces la razón es aquí lo importante. Y Pablo dice, no, Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ya que este mensaje, los unos han demandado señales y los otros han demandado inteligencia que sea racional, pero este no es un mensaje que suene razonable o inteligente. Porque ¿qué era el mensaje en ese momento? Porque no era un mensaje razonable o inteligente. Para los judíos el mensaje como tal era un mensaje que no encontraba, no hallaba eco en ellos. Pero para nosotros, Cristo, para nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero, y para los gentiles, locura. El mensaje de Cristo resultaba entonces, lo que ellos predicaban a un Cristo que se murió. Y para los judíos, el mensaje de que Cristo se había muerto, o sea, que un líder que triunfó, un líder que venció, un líder que respondió a todas las situaciones como Israel estaba acostumbrado, porque ellos se reponían y se enfrentaban a cualquier situación, y cuando ellos podían celebrar la victoria era porque ellos habían vencido. Pero un líder que lo hubieran vencido, eso era una ofensa para un judío. Era un mensaje ofensivo, era un mensaje insultante. Que un judío escuchara que Cristo murió en la cruz, que el Mesías, que el que ellos tanto esperaban, que viniera a libertar a Israel, a salvarlo, a librarlo de sus enemigos, y que ese se había muerto. ¿Por qué? Porque los judíos, el conjunto de la nación y del pueblo de la época de Israel allá en Judea, en Jerusalén, ellos no vieron a Jesús resucitado. Ese milagro, eso no se lo dejó ver el Señor a la gente común, a los que no le siguieron. Jesús resucitado no lo vieron ellos. El resucitado lo vieron fue los apóstoles y los que le siguieron. Pablo dice que a más de 500 hermanos se mostró el Señor resucitado. Así que este Cristo resucitado no lo vieron todos los judíos y la gran mayoría de esa gente. Porque ya que unos hombres dijeron a Jesús en el camino de Emaús, eres el único forastero, eres el único emigrante que ha llegado por aquí y que no sabe lo que ha pasado en esta ciudad de Jerusalén. Esto lo sabe todo el mundo, que un hombre que hizo milagros y señales fue llevado y fue condenado por los judíos y por los romanos y fue muerto, y allá en la cruz lo pusieron, allá terminó su vida y fue enterrado. Usted no sabe, es el único que no conoce eso, porque era conocido para todo el mundo que el Señor se había muerto, que ese llamado Jesús, el de Nazaret, se había muerto. Pero no fue conocido para todo el mundo que ese se había levantado de los muertos, sino para los que le siguieron. Ahora la predicación del Evangelio en la iglesia de Corinto va a tener una explicación de parte de Dios por boca del apóstol Pablo, y es por la pluma que él escribe y está diciéndole, este mensaje no es un mensaje común para los judíos. Esto para los judíos era ofensivo, presentar a un Cristo que fue vencido, presentar a un Cristo que fue derrotado, que humanamente no venció como se esperaba que lo hicieran. Esto era ofensivo para los griegos, para la gente inteligente que había en ese momento. Eso era una locura, o sea, era insensato, era irracional creer algo así. Era un absurdo, era ridículo. Aleluya. Pero aunque ese mensaje resultó así como un absurdo para los gentiles,
para los llamados, para nosotros, así judíos como griegos. Y entonces hace el contraste, la diferencia. Ahora, para la iglesia, para los que han sido llamados, Cristo es poder de Dios, es sabiduría de Dios. O sea, Dios ha manifestado su sabiduría y su poder al haber muerto Cristo en la cruz. O sea que esto de que Cristo viniera a este mundo y se humillara a la condición de hombre, que Dios hubiera hecho carne y hubiera ido a la cruz, es la demostración de ¿qué? De la sabiduría y del poder de Dios. Así, aunque para el ser humano eso fuera lo más absurdo y ridículo, porque lo insensato de Dios, verso 25, es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aunque para la razón humana, ¿cómo puede ser que alguien que dice amar a otro, ¿por qué no salvó al hombre de otra manera? La gente se pregunta eso. ¿Y por qué si Dios quería salvar al hombre, por qué no lo salvó de otra manera? ¿Por qué Dios no hizo de otra manera? ¿Por qué el plan de Dios no es de otra manera? ¿Por qué la salvación tiene que ser así? Porque la Biblia dice, porque lo insensato, o sea, lo absurdo que el ser humano pueda estimar en Dios, lo ridículo que se pueda estimar en Dios, es más sabio, es más inteligente que los hombres. Y lo débil de Dios, o sea, porque ahí se estaba mostrando que la muerte de Cristo fue entonces una debilidad, porque la gente en este tiempo le han hecho cualquier cantidad de preguntas las personas. Y entonces, ¿por qué Dios tenía que hacer así? ¿Por qué si Él es inteligente, por qué hizo un plan así? O sea, un plan ridículo. Porque no es razonable a esto, al ser humano, no es razonable. Pero la Biblia dice que lo débil, que lo insensato, que lo ridículo, que lo absurdo es más sabio y lo débil de Dios. Ese Cristo que estaba ahí en debilidad, que estaba ahí como leímos en Colosenses, que iba en esa caminata, que al contrario, porque ese mensaje era absurdo, que Cristo hubiera triunfado sobre todos, mientras iba agachado, mientras iba humillado, mientras iba sus carnes destrozadas, que esa fuera la victoria de Cristo. ¿Quién se iba a imaginar que eso sería la victoria de Cristo? Pero esa era la victoria del Señor. Él triunfó ahí, de esa manera. Por eso, a nosotros, iglesia, hermano que me está escuchando la palabra, que está siguiendo este mensaje, que está siguiendo al Señor, entonces Dios nos está mostrando por medio de la palabra que que aunque vivamos en algún momento y la gente nos quiera ridiculizar, pues el que nos quiera ridiculizar, que lo haga. El que se quiera mofar de nosotros, el que se quiera burlar de nosotros, pues que se burle. El que se sienta más sabio en este mundo, pues déjelo actuar así. Pero nosotros tenemos el mensaje más extraordinario. Bendito sea el Señor. Un mensaje no común. Este mensaje lo oímos y este mensaje viene del cielo. Por eso este mensaje es diferente, porque transforma la vida, transforma la razón, lo lleva al ser humano ya no a actuar solamente por la razón, sino que nosotros vivimos por fe. Y vivir por fe es aquel que espera en algo. Dice, no, yo estoy esperando al Señor. Alguien dice, tú eres un ridículo. ¿Cómo con que vas a esperar en Dios? ¿Cómo que no sé qué más? Pero esa persona que espera en Dios, esa persona es la que va a salir triunfante, porque nosotros vivimos por fe. Y el Señor nos llama a la iglesia de Corinto, le dice, pues miren, consideren, hagan una estimación. Hermanos, hagan una evaluación de vuestro llamamiento, de vuestra vocación, que no sois muchos sabios. Desen cuenta de algo, que no son muchos sabios según los criterios humanos, ni mucho poderosos
ni muchos nobles, o sea, usted no pertenecían a ninguna familia importante. Ese de nobles ahí se refiere a una familia importante, a los ricos, a lo que en ese tiempo se llaman o les han denominado los aristócratas, a las personas importantes de este mundo. Y Pablo está diciéndole a los hermanos de la iglesia, dice, miren ustedes, consideren que en ese llamamiento ustedes no son eso, no son la gente sabia de este mundo, tampoco son la gente importante de este mundo, sino que lo necio y lo vil del mundo escogió Dios. Es que Dios nos escogió no por la sabiduría, no por la capacidad de razonar. Bendito sea el Señor. Así que no lleves este evangelio a razonarlo desde el punto de vista humano, porque si has ido a la universidad, hay gente que va a la universidad y estudia unas cuantas letras, unos cuantos renglones de la sabiduría de este mundo, y a veces esa persona se siente tan grande que es capaz entonces de coger la Biblia y de hacerle, y mire esto y aquello, y llevarla a un razonamiento. No, esta palabra no se lleva a la universidad, esta palabra no se lleva a un instituto académico. Esta palabra es la palabra del cielo, es la sabiduría de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque Dios no escogió, porque Dios no le plació, porque Dios no le agradó que el hombre lo conociera mediante el razonamiento humano, mediante la ciencia humana. A Dios no le agradó así. A Dios le agrada, y la gente va a seguir conociendo al Señor por el mensaje que predique un campesino iletrado, una persona que no tiene ninguna academia, pero esa palabra de Dios en la boca de esa persona sí tiene poder, y tiene un poder tan grande que va a cambiar al científico, al doctor, al letrado, al intelectual de este mundo, porque a Dios le agradó así. Así que de lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Aleluya. Yo no estoy aquí por la inteligencia humana, porque qué hombre tan inteligente. No estoy aquí, no predico así porque fue algo que yo traía, que fue algo que heredé, que fue algo que aprendí en una academia. Yo estoy aquí porque Cristo un día me hizo escuchar el mensaje, y hoy me lleva a que razone y a que considere que cuando oí ese mensaje y lo que soy ahora, no es porque sea demasiado inteligente. No fui a una institución educativa importante, no estuve tantos años allá. Quizás muchos hermanos no han vivido eso, pero lo grande de este mensaje es que nosotros nos escogió Dios. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos llevando este mensaje con muchísima sencillez, con muchísima humildad. El verso 29 dice, el propósito de esta salvación tan grande, el propósito de esto que hemos recibido, es para que nadie se sienta orgulloso, es para que nadie se sienta más grande que otro. Por eso, cuando la iglesia de Corinto estaba dividida, era porque veía a Pablo más grande, era porque lo veía mejor, era porque veía a Cefas, era porque veía a Apolos. Aleluya. Pero este mensaje no es para que nosotros nos alabemos, ni para que nosotros nos glorifiquemos a nosotros mismos y nos jactemos, nos sintamos grandes en la presencia de Dios. No, al contrario, no es para lo que yo le he dicho a muchos hermanos, porque a veces la gente ha basado su relación con Dios en el tiempo que lleva. No, yo ya llevo 40 años, ya llevo 50 años. Olvídate de los 50, de los 40, de los 20, de los 30 años, olvídate, y hágase hoy como si no supiera todavía ni una letra, ni un renglón, porque cada vez que usted lee una palabra, algo ahí está contenido. La Biblia en cada versículo es una síntesis de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Ahí está condensado, como cuando yo meto en una memoria así de chiquitica una cantidad de gigas, porque tiene muchísimo. Ahí hay muchísimo mensaje en cada versículo, en cada palabra. Yo estoy haciendo simplemente una lectura y dice, ¿qué mensaje? Pero otro va a estudiar esto y va a encontrar cosas mucho mayores y grandes, porque este es el mensaje de Dios, para que nadie se sienta orgulloso. Mas por Cristo, mas por Dios estamos nosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación,
santificación y redención. Aleluya. Es por este mensaje que nosotros hemos recibido, que ahora estamos unidos, somos un solo cuerpo. Así que este mensaje desbarata todo argumento humano, toda ciencia, toda prepotencia humana, la pone en el piso. Bendito sea el Señor, para que solamente sea Jesucristo el único que esté arriba, el único que merece la gloria y la honra. Y es por este mensaje y es por la obra que Cristo hizo que nosotros hemos hecho, sido por Dios, sabiduría. Si nuestro mensaje es distinto a cualquier mensaje que hay en este mundo, es porque no es nuestro, fue que Dios nos hizo sabios. Y no con la sabiduría de este mundo, porque cuando nosotros predicamos este mensaje que es la sabiduría de Dios, para muchos es ridículo, para muchos es insensato. Pero este mensaje nos hizo a nosotros diferente, nos justificó porque nos declaró inocentes. La obra de Cristo nos santificó porque nos hizo purificar y nos redimió porque fuimos comprados por ese precio maravilloso, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor Jesucristo. Así que por eso, si de algo tengo que yo sentirme de verdad agradecido, si algo me llena de orgullo, si algo me llena a mí de gozo, de dicha, es Cristo. Porque yo, sin ser nada, siendo lo vil del mundo, siendo menospreciado, me escogió Dios, me llamó Dios, me eligió Dios. Yo quiero terminar acá dándole gracias a Dios, orando. Este es el mensaje que estamos predicando, no es común. No lo puedes analizar académicamente. No puedes ir a un diccionario a profundizar las palabras para ahí, porque usted va a un diccionario y dice, pastor, yo encuentro que esto es aquello. Pero aquí está la sabiduría de Dios. ¿Qué es este mensaje? Une y nos hace a todos, al inteligente, al académico que ha desarrollado aquí y al que no ha desarrollado, nos hace lo mismo, sencillos. Qué lindo por una iglesia, porque he visto gente muy preparada. Aquí en la iglesia hay gente que tiene maestrías. Por ahí tenemos un hermano que está haciendo un doctorado en el extranjero. Y hay gente muy preparada. Pero qué lindo cuando esa gente ni siquiera deja ver eso, sino predica a Cristo tan sencillo como lo predica alguien que apenas hizo de pronto quinto de primaria. Pero aquí predicamos el mismo mensaje. No nos hace más grande, no nos hace más grande, nos hace sencillos y humildes.